Bien, Vivi dice que se escucha bien. Buenísimo. Vamos, estoy nerviosa. Por favor. Vamos a dar inicio a la lectura del día de hoy. Me tocaron 2 capítulos, 98 y 99. Así que esperamos 2 minutitos más. Hola, Dori. Estoy toda nerviosa. Va bueno. Vamos a ver lo que sale. Téngame paciencia, por favor, les pido. Ya falta poquito para el final. Bueno, vamos a esperar un minutito. Así arrancamos. Dori, te quiero, Dori. Es al principio, viste que agarra como al principio así una cosquilleo, todo raro, pero después se va. Así que bueno, si quieren damos inicio. Hola Marta, ¿cómo estás? Bueno, vamos a dar inicio. Ya pasaron unos minutitos, ya se unieron varias. Bueno, capítulo 98. Muchacho listo. Esa noche soplaba el viento frío del este. De pronto, una ráfaga infló el cuero engrasado que cubría la ventana, desprendiéndolo por un lado. La fuerte corriente de aire diseminó los papeles de la mesa e inclinó la llama de la vela en un ángulo alarmante. Roger se apresuró a poner la vela fuera de peligro y apretó el cuero con la palma de la mano, mientras echaba un vistazo sobre el hombro, por si el ruido hubiera despertado a su esposa y a su hijo. En el hogar, las ascuas despidieron una súbita lengua de fuego. Brianna se movió ante el roce frío en su mejilla, pero se limitó a acurrucarse un poco más abajo de los edredones. El camastro donde Jamie dormía ahora estaba amparado por la cama grande. Desde ese rincón no se oía nada. Roger revolvió en un pequeño recipiente de asta lleno de tonterías útiles hasta encontrar una chincheta. La clavó en su sitio con el canto de la mano, con lo que la corriente se redujo a una pequeña filtración, y luego se agachó para recoger los papeles caídos. ¿Dejarán que regrese la vaca de Telfair o no harán nada por mí? Repitió mentalmente los versos. Aún los oía en voz cascada de Kemi Cleland. Era una canción llamada Jamie Telfair of the Fair Dorchea, una de aquellas baladas antiguas compuesta por decenas de versos y con decenas de variaciones regionales, todas las cuales se referían a los esfuerzos del fronterizo Telfair por vengar un ataque contra su casa, convocando la ayuda de parientes amigos. Roger conocía 3 de esas variaciones, pero Cleland sabía otra, que incluía todo un argumento secundario sobre Willie, el primo de Telfair. Kimi había dicho que solo cantaba para pasar el rato, o para entretener a los anfitriones cuyo fuego compartía. Recordaba todas las canciones de su juventud en Escocia y le gustaba interpretarlas tantas veces como la gente quisiera, mientras le mantuvieran la garganta bien mojada. El resto de los presentes en la casa grande disfrutaban de 2 o 3 piezas de su repertorio. A la cuarta comenzaron a bostezar y a parpadear. En fin,
con los ojos vidriosos, murmuraron una excusa y se retiraron en masa a la cama, mientras Roger seguía proporcionando whisky al viejo y lo instaba a repetir la canción una vez más, para grabarse la letra en la memoria. Pero la memoria era imprevisible. Era mucho más seguro confiar en las cosas importantes de papel. La pluma raspada suavemente, captando las palabras una a una para clavarlas como luciérnagas en la página. Pero yo arriré la vaca de Telfair, mal que pese a todo escocés. La vela imitó un breve chisporroteo al llegar a una falla de la mecha. El resplandor vaciló sobre la hoja y las letras se esfumaron abruptamente en las sombras, mientras la llama se reducía a una enana azul, como la súbita muerte de un sol en miniatura. Pero Willy fue golpeado en la cabeza, murmuró para sí. Pero Willy fue golpeado en la cabeza y la espada atravesóle la rodilla. Brianna se movió de la cama, haciendo crujir las barbas de las mazorcas, y levantó la cabeza con un murmullo inquisitivo. No te preocupes, susurró él, echando una mirada inquieta al camastro del rincón. Se ha apagado la vela, sigue durmiendo. Pero Willy fue golpeado en la cabeza. Un suspiro y el ruido de la cabeza que volvía a caer contra la almohada de plumas. Como un reloj, Jamie asomó la suya desde su propio nido de mantas, antes de que Roger pudiera moverse. Brianna ya había salido del lecho como un misil teleguiado para arrancar al niño de sus edredones, tirando de sus ropas con una sola mano. «Vacinilla», espetó Roger, buscando a ciegas con el pie descalzo. Impelido a la obediencia instantánea por la urgencia de su tono, Roger se arrolló al suelo y movió el brazo en un arco por el negro vacío bajo la cama. Willy fue golpeado en la cabeza y en rodilla, pantorrilla. Aquí está. Había hallado el recipiente de terracota. Lo envió por el suelo hacia Bri. Ella plantó a Jimmy ya desnudo mientras ella murmuraba frases alentadoras. Bueno, tesoro, sí, así es. Willy fue matado en la... No, golpeado. ¿No quieres caca? Yo lo sacudía suavemente por su hombro. ¿Querer caca?, se extrañó Roger. Una curiosa expresión apartó de su mente los restos del verso. ¿Qué significa eso de querer caca? Su opinión personal, basada en su experiencia de padre, era que los niños producen su propia caca. Más aún, nacen en estado de caca y en adelante mejoran muy lentamente. Así lo dijo, provocando una mirada mortal por parte de Brianna. ¿Qué?, exclamó ella, en tono cortante. ¿Cómo que nacen en estado de caca? Tenía una mano en el hombro de Jamie para mantenerlo en equilibrio. La otra le rodeaba la tripa. El índice desaparecía en las sombras de abajo para controlar su puntería. Caca, explicó Roger. Me parece que está claro. Ella abrió la boca para replicar, pero Jamie se tambaleó de un modo alarmante, con la cabeza caída sobre el pecho. No, exclamó ella, sujetándolo. Despierta, bonito. Haz caca. Esa frase insidiosa se había instalado en la mente de Roger y reemplazada alegremente a mitad del verso esfumado. Willy fue sentado a hacer su caca y la espada atravesó la vacinilla. Sacudió la cabeza como para desprendérselas, pero ya era demasiado tarde. Las verdaderas palabras habían huido. Ya resignado, se agachó junto a Brianna para ayudarla. Despierta, amigo, tienes que trabajar. Levantó a Jamie el mentón con un dedo y le sopló en la oreja. Brianna bostezó, parpadeante y ceñuda a la luz de la vela. Bueno, si no te gusta hacer caca, ¿cómo lo decís en Escocia?, interpeló irritada. Pues
Creo recordar que un amigo preguntaba a su pequeño si quería ser popó, comentó. Brianna respondió con un ruido grosero, pero Jamie movió los párpados. «Popó», dijo con aire soñador, como si le gustara el sonido. «Lo que más te guste», se resignó Brianna, todavía fastidiada. «Haz caca, haz popó, pero termina con eso, que mami quiere dormir». «No deberías quitarle el dedo del...» Roger señaló la cabeza de la parte en cuestión. «Vas a provocarle algún complejo». «Con gusto». Brie se apresuró a retirar la mano con el que el pequeño objeto saltó hacia arriba, apuntando directamente a Roger sobre el borde de la vasinilla. Un mom alcanzó a levantar la mano como escudo, justo a tiempo. «Popó», dijo Jamie, sonriendo con adormilado placer. «Muchacho listo», dijo Roger, sinceramente. Una momentánea sorpresa interrumpió el aplauso de Brianna. Él también quedó sorprendido. Lo había dicho automáticamente. Y, al oír las palabras, por un momento su voz le pareció ajena. Muy familiar, pero ajena. Era como cuando apuntaba la canción de Cleland, oyendo la voz del anciano aún mientras formaba las palabras con sus propios labios. «Sí, eso es. Listo», repitió con más suavidad, dando unas palmaditas en la cabeza sedosa, mientras Brie acostaba a Jamie. Entre besos y murmullos admirativos, él llevó la vasinilla fuera para vaciarla. Cumplido ese básico acto higiénico, fue a lavarse las manos en el pozo antes de volver a la cama. «¿Has terminado de trabajar?», preguntó Brie, soñolienta, y se dio la vuelta para plantarle el trasero contra el vientre sin más ceremonias. «Por esta noche sí», la rodeó con sus brazos y la besó detrás de la oreja. El sueño extendió una manta de sopor sobre sus orejas y abrió los pulcros armarios de su mente, dando salida a todos los pensamientos e impresiones del día, que se diseminaron en coloridos montones. Se resistió durante algunos minutos a la inconsciencia de hurgar entre las riquezas esparcidas, con la vaga esperanza de hallar un trozo de la canción de Telfer. Pero lo que surgió entre los escombros no fue la historia del malhado Willy, sino una voz, ni la suya ni la del viejo Kimmy Killan. «Muchacho listo», dijo, con cálida voz de contralto teñida de risa. Roger dio un respingo. «¿Qué has dicho?», murmuró Brianna. «Nada. Sé listo», musitó él, repitiendo las palabras que se formaban en su memoria. Eso era lo que ella decía. «¿Quién?», Brianna giró la cabeza. «Mi madre». Él se puso la mano libre en la cintura. «Me has preguntado qué decíamos en Escocia». Lo había olvidado, pero eso era lo que ella solía decirme. «Anda, sé listo», o «¿necesitas ser listo?». «De vez en cuando hablas de tu padre, pero nunca he oído mencionar a tu madre». «Es que no recuerdo gran cosa de ella». «¿Qué edad tenías cuando murió?». La mano de Brianna fue a apoyarse en la suya. «Pues 4 años, creo, casi 5. Con ese murmullo compasivo le estrechó la mano. «¿Qué?». «Es que estaba pensando, si yo muriera ahora, Jamie es tan pequeño que no recordaría nada en absoluto», susurró con las palabras medios apagadas por la almohada. «Claro que sí», la contradijo él automáticamente. Quería reconfortarla, aún sabiendo que tenía razón. «Tú no la recuerdas, y eras mucho mayor cuando la perdiste». «Pero sí la recuerdo», corrigió él, clavando la yema del pulgar en el punto donde el cuello se unía al hombro. «Solo que vagos fragmentos. Hay unas pocas cosas que recuerdo con claridad, como el guardapelo que solía colgarle
del del cuello, con sus iniciales dibujadas con diminutas piedras rojas. Eran granates. ¿Es posible que ese guardapelo le hubiera salvado la vida al fracasar en su primer intento de cruzar a través de las piedras? Eso es una cosa, Roger. La voz de Bree tenía un dejo de esperanza. Pero de ella, ¿qué te acuerdas? ¿Qué sabría Jamie de mí? O de ti mismo. Si de nosotros le queda solo... Miró alrededor en busca de algún objeto adecuado. Tu Borkham o mi navaja. Él sabría mucho de nosotros, y no solo por las cosas que dejamos, aunque le servirían de ayuda. ¿Cómo? Pues ella había vuelto a relajar los hombros. Tú estudiaste algo de historia, ¿verdad? Sabes lo mucho que se puede deducir de los objetos domésticos, tales como platos y juguetes. Ella parecía dudar, pero tal vez solo quería que la convenciera. Y Jem sabría mucho de ti a través de tus dibujos, señaló. Creo que eso es verdad, reconoció ella lentamente. Me gustaría saber si Jem será músico o dibujante. Es así como nos conocerá mejor, dijo a cambio, reanudando el suave masaje, cuando se estudie a sí mismo. Hay algo que me intriga. Cuando descubriste lo de Jamie, cuando ambos comenzamos a buscarlo, debiste preguntarte cómo sería, cómo lo hallaste. ¿Resultó ser lo que imaginabas por lo que ya sabías de él o por lo que sabías de ti misma? No sé, dijo. No lo supe entonces y sigo sin saberlo. ¿Qué significa eso? Cuando oyes hablar de alguien antes de conocerlo, la persona no es exactamente como te habían dicho ni como la imaginabas, desde luego. Pero tampoco olvidas lo que habías imaginado. Eso permanece en tu mente y en cierto modo se funde con lo que descubres al conocerla. Inclinó la cabeza hacia adelante, pensativa. Además, aun cuando oyes algo de alguien a quien ya conoces, eso también afecta a tu manera de verlo. ¿No es así? Supongo que sí. ¿Te refieres a tu otro padre, a Frank? Supongo que sí. Ella se movió bajo sus manos en un encogimiento de hombros. ¿Qué me dices de tus padres, Roger? ¿Sería por eso que el reverendo guardó todas aquellas cajas con sus cosas? ¿Para que más adelante, al verlas, supieras más de ellos y agregarlas a tus propios recuerdos? Sí, supongo que sí, musitó él, inseguro. De cualquier modo, no tengo ningún recuerdo de mi verdadero padre. Solo me vio una vez y por entonces yo tenía menos de 1 año. ¿Pero recuerdas a tu madre? ¿O no? Un poco, al menos. La verdad era que nunca había hecho el intento consciente de recordar a su madre. Al pensarlo, experimentó una repentina y desacostumbrada vergüenza. Ella murió en la guerra, ¿no? Bree había retomado el mensaje que él suspendiera, acariciándole el muslo endurecido. Sí, en los bombardeos alemanes. ¿En Escocia? Yo creía que... No, en Londres. No quería hablar de eso. Nunca había hablado de eso. Sin embargo, esa noche sentía un eco de la breve angustia de Bree al pensar que su hijo podía no recordarla. Mi abuela materna era inglesa, dijo lentamente, viuda. Cuando mataron a mi padre, nos fuimos a vivir con ella a Londres. Respiró profundamente. Bree, al sentirlo, apretó con firmeza la espalda contra su pecho. Mamá, mi madre, era menuda, como la abuela. Es decir, a mí me parecían grandes, pero no recuerdo. Recuerdo que se ponía de puntillas para retirar cosas del estante. ¿Cómo era? ¿Te pareces en algo a ella? Un poco, dijo él
lentamente. Tenía el pelo oscuro como yo. La habitación se quedó en silencio, salvo por el murmullo del fuego y el suave crepitar de los leños. La noche era fría, pero serena. Por la mañana había niebla. Roger, al salir, había sentido la humedad que emanaba de los árboles, acumulándose en la tierra. Pero el interior de la casa estaba tibio y seco. Yo estaba con ella, dijo Roger en voz baja. Estaba de espaldas, con la vista perdida en las vigas, apenas visible por los ojos adaptados a la oscuridad. ¿Qué? ¿Con quién? La pausa del sueño era perceptible en la voz de Brie, pero la curiosidad la espabiló un instante. Con mi madre y mi abuela, cuando la bomba... Ella giró abruptamente la cabeza, consciente de su tensión, pero Roger siguió con la vista clavada en las vigas oscuras, sin parpadear. ¿Quieres contármelo? La mano de Brianna encontró la suya y la estrechó. Él no estaba seguro de querer hacerlo, pero asintió. Supongo que te lo debo, reconoció. Era de noche, sonaron las alarmas antiaéreas. Yo sabía lo que significaba, pero siempre me moría de miedo. No había tiempo de vestirse. Mamá me arrancó de la cama y me puso el abrigo sobre el pijama. Luego corrimos escaleras abajo, hacia el refugio más cercano. Para ellos, el refugio más cercano era la estación del metro, al otro lado de la calle. Era estimulante. Vio la gente apiñada, oyó los gritos de los guardias sobre el ruido de la muchedumbre. Todo vibraba, el suelo, las paredes, el aire mismo, haciendo tronar los pies en los peldaños de madera. Torrentes de refugiados se abalanzaban hacia las entrañas de la tierra, al primer andén, al de más abajo y al siguiente, como si cavaran hacia un lugar seguro. Había pánico, pero pánico ordenado. Las bombas podían atravesar 15 metros de tierra, pero los andenes más abajo eran seguros. Al llegar al pie del primer tramo, corriendo, empujándose unos con otros por un breve túnel de azulejos blancos hasta el tope de la escalera siguiente, allí había un espacio amplio. La muchedumbre se arremolinó en él, henchida por la presión de los refugiados que provenían del otro túnel, y se redujo a un poco, pues solo una pequeña parte podía apiñarse en el tramo siguiente. Había un muro que rodeaba el tope de la escalera. La abuela temía que me aplastaran contra ella, pues la gente bajaba en el tropel desde la calle, empujando desde atrás. De puntillas, con el pecho apretado contra el cemento, alcanzaba a mirar por encima del muro. Abajo, las luces de emergencia formaban líneas seguidas a lo largo de los muros y pintaban franjas en la muchedumbre. A poca distancia se oyó un gran golpe. Vi que las luces temblaban. Luego se oyó un ruido como de algo que se desgarraba allí arriba. Todo el mundo levantó la vista y comenzó a gritar. La grieta abierta en el techo no parecía muy alarmante. Apenas una línea negra que serpenteaba como una víbora en un rompecabezas, siguiendo las líneas de los azulejos. Pero se ensanchó súbitamente y dejó entrar un torrente de polvo y piedras. Ella me soltó, dijo en un susurro estrangulado. Me soltó la mano. Parpadeó con fuerza, tratando de controlar su respiración, mientras recomponía los fragmentos destrozados de esa noche. Confusión, frenesí, dolor. Pero, ¿qué había sucedido en realidad? No guardaba sino una impresión de caos, pero había sobrevivido a todo eso. Debía saber lo que había sucedido. Solo tenía que decidirse a revivirlo. Roger cerró los ojos y dejó que sucediera.
Al principio no lo recordaba, murmuró al fin. Es decir, sí, pero recordaba solamente lo que me habían contado. No tenía recuerdo alguno de que lo hubieran llevado a través del túnel, inconsciente, ni de las semanas que había pasado después del rescate, trasladado con otros huérfanos de refugio en refugio, de hogar en hogar, enmudecido por el terror y el desconcierto. Sabía mi nombre y mi dirección, desde luego, pero en esas circunstancias no servía mucho. Mi padre ya había muerto. Aún así, cuando las organizaciones de socorro localizaron al hermano de mi abuela, el reverendo, ya habían logrado averiguar lo que sucedió en el refugio. Fue un milagro que yo no muriera con los que perecieron en esa escalera, dijeron. Dijeron que mi madre debía de haberme perdido en medio del pánico, que la multitud debía de haberme arrastrado escaleras abajo. Fue así como acabé en el nivel inferior, donde el techo resistió. Pero, ¿ahora recuerdas lo que sucedió?, preguntó en voz baja. Recordaba, sí, que ella me había soltado la mano. Por eso pensé que el resto que también era verdad, pero no fue así. Ella me soltó la mano. Las palabras surgían ahora con más facilidad. La opresión de la garganta y el pecho habían desaparecido. Me soltó la mano y luego me levantó. Esa mujer menuda me levantó para arrojarme por encima del muro, hacia la muchedumbre que llevaba el andén abajo. Creo que me desvanecí por la caída, pero recuerdo el rugido con el que se dio el techo. De los que estaban en esa escalera no sobrevivió nadie. Está bien, le susurró, con voz resquebrajada. La luz del fuego reventaba en manchones estrellados a través de las lágrimas. No olvidaremos, ni Jem ni yo, pase lo que pase, no olvidaremos. Bueno, vamos, permiso. Wow, qué capítulo. Vamos a seguir con el capítulo 99, hermano. La nieve empezaba a fundirse. Yo estaba indecisa entre el placer que me causaba el deshielo y el palpitar de la primavera en la tierra, y la preocupación por la pérdida de la barrera glaciar que nos protegía, al menos temporalmente, del mundo exterior. Jamie no había cambiado de idea. Dedicó una velada a redactar cuidadosamente una carta a Milford Lyon. Decía que ya estaba listo para estudiar la venta de sus productos. Le hace whisky legal, tal como el señor Lyon le había propuesto. Le complacía decir que ya disponía de una cantidad considerable. Sin embargo, le preocupaba la posibilidad de que su mercancía sufriera algún percance en la entrega, es decir, que fuera interceptada por las autoridades aduaneras o escamoteaba en el trayecto. Por lo cual deseaba alguna seguridad de que sería transportada por un caballero de reconocida capacidad para esas operaciones. El señor Presley, su buen amigo de Edenton, a quien desde luego no había visto nunca en su vida, así como el señor Samuel Corner, con quien había tenido el gran honor de trabajar en el Consejo de Guerra del gobernador, le aseguraban que el más capaz para tales empresas era cierto Stephen Bonnet, cuya reputación era inigualable. Y si el señor Lyon estuviera dispuesto a acordar una entrevista con dicho señor Bonnet, a fin de que Jamie se formara una impresión propia en cuanto a la fiabilidad del negocio propuesto, en ese caso, ¿crees que aceptará?, pregunté. Si conoce a Stephen Bonnet o puede localizarlo, sí, lo hará. Presley y Cornell son hombres que tienen un efecto mágico. Y si localiza a Bonnet, iré a reunirme con él.
La carta de Lyon fue despachada a través de Fergus, y yo traté de no seguir pensando en ella. Aún así, el asunto continuaba acechando en los rincones de mi mente. El día en que, al regresar de atender a un parto, encontré un montón de cartas en el escritorio de Jamie, el corazón se me puso en la garganta. Gracias a Dios no había respuesta de Milford Lyon. De cualquier modo, hubiera quedado rápidamente eclipsada, pues entre el montón de correspondencia había una carta dirigida a Jamie, con la fuerte letra negra de su hermana. Apenas pude contenerme para no abrirla de inmediato, por si contenía algún reproche hiriente, a fin de no arrojarla directamente al fuego antes de que Jamie pudiera verla. Prevaleció el honor. Logré contenerme hasta que regresó de Salem. Una vez informado lo que había llegado, se lavó apresuradamente la cara y las manos antes de ir a su estudio. Después de cerrar cautelosamente la puerta, rompió el sello. Jenny Fraser Murray, escrita con mano hábil, su letra era redonda y elegante, las líneas rectas y fácilmente legibles. 16 de septiembre de 1771. Hermano. Bien, tras haber recogido la pluma para escribir esta única palabra, me he quedado contemplándola hasta que la vela se ha consumido 2 o 3 centímetros, sin idea alguna de cómo continuar. Así sería malgastar la cera de la abeja. Pero si apago la vela y me voy a la cama, habré arruinado una hoja de papel sin utilidad alguna. Por ende, la economía me obliga a continuar. Podría llenarte de reproches. Así utilizaría la página, además de preservar lo que mi esposo gusta calificar como las maldiciones más horribles de que haya tenido el privilegio de escuchar en su larga vida. Eso sería provechoso, pues en su momento me tomé grandes molestias para componerlas, y no me gustaría que esos esfuerzos se perdieran. Aún así, creo que el papel disponible no es suficiente para todas ellas. Además, pienso que tal vez no conviene regañarte ni condenarte. Después de todo, pues podrías interpretarlo como un justo castigo y, de ese modo, considerar que ya has expirado tu crimen, con lo que dejarías de castigarte a ti mismo. La penitencia sería demasiado simple. Si has tejido tu propio sigilo, prefiero que continúes usándolo y ojalá te despelleje el alma como la pérdida de mi hijo despelleja la mía. Pese a todo, supongo que si escribo es para perdonarte. Sé que algún propósito tenía al escoger la pluma y, si bien el perdón me parece al presente una empresa muy dudosa, supongo que la idea se me hará más cómoda con la práctica. Supongo que te preguntarás qué me ha conducido a realizar este acto, de modo que te lo diré. El lunes pasado salí temprano a visitar a Maggie. Ha tenido otro bebé, de modo que has vuelto a ser tío. Se trata de una preciosa niña llamada Angélica. Al atardecer emprendí el regreso, pero después de recorrer un trecho, mi mula pisó la entrada de la madriguera de un topo y cayó. Tanto que la montura como yo nos levantamos como algo cojas. Era obvio que no podía montar a la bestia y que no llegaría muy lejos si continuaba a pie. Me encontraba en la carretera Alder, después de haber subido la cuesta desde Balrigan. Normalmente no busco ningún contacto con Lorne Mackenzie, perdón, pues ha reasumido ese nombre tras haber expresado yo en el distrito mi disgusto por verla utilizar el de Fraser, al que no tenía derecho. Pero se acercaba la noche, amenazaba la lluvia, y su casa era el único lugar
donde podía encontrar techo y comida. De modo que desencillé la mula y dejando que se procurara su cena a la vera del camino, partí cojeando en busca de la mía. Bajé por detrás de la casa, más del establo, y llegué a la pérgola que tú construiste. A estas alturas, las enredaderas han crecido tanto que no se veía nada, pero supe que había gente allí, pues se oían voces. Entonces comenzó a llover. Era solo una llovizna, pero el tamborileo contra las hojas debió de ahogar mi voz, pues nadie respondió a mi llamada. Me acerqué un poco más y cuando estaba a punto de llamar una vez más, oí los ruidos de una rara Holmgren dentro de la pérgola. Miré a Jamie con las cejas arqueadas en gesto de pregunta. Fornicación, aclaró, y acónico. Me pareció que lo mejor era quedarme quieta, por lo que alcanzaba a oír. La que se abría de piernas era Logan, pero no tenía ni idea con quién podía ser su compañero. Como tenía el tobillo más hinchado, como una vejiga, no podía caminar mucho más, de modo que me vi obligada a esperar bajo la lluvia, escuchando toda esa ioneste. El cortejante hubiera sido un hombre de distrito, yo lo hubiera sabido. Pero no tenía noticias de que aceptara atenciones de nadie, aunque varios lo hubieran intentado. Después de todo, ella era la dueña de Balrigan y vive como una gran señora con el dinero que tú le envías. Escuchar aquello me colmó de indignación, pero más aún me sorprendió descubrir la causa de aquello, que mi furia era por ti, por irracional que resulte, dadas las circunstancias. Aún así, tras haber descubierto semejante emoción en mi pecho, me vi obligada a reconocer que mis sentimientos por ti no habían desaparecido del todo, en verdad. Así se interrumpía el texto como si Jenny hubiera tenido que atender algún asunto doméstico. En la página siguiente se reanudaba con otra fecha, 18 de septiembre de 1771. De vez en cuando sueño con el joven Ian. ¿Qué? Exclamé. ¿Qué joven Ian ni joven Ian? ¿Con quién estaba Logan? Ya me gustaría saberlo, murmuró Jamie. De vez en cuando sueño con el joven Ian. A menudo esos sueños adquieren la forma de la vida cotidiana. Lo veo aquí, en Lallybroch, pero ocasionalmente sueño con su vida entre los salvajes, si es que de verdad aún vive. Ahora comprendo que, al fin de cuentas, todo se reduce a lo mismo con lo que comencé. Esa única palabra, hermano. Eres mi hermano, tal y como el joven Ian es mi hijo. Si haber perdido a mi hijo me amarga los sueños, haberte perdido a ti me amarga los días, Jamie. Me ha pasado la mañana escribiendo cartas y preguntándome si terminaría esta o la arrojaría al fuego. Pero las cuentas ya están hechas. He escrito a todo el mundo y las nubes se han ido, de modo que el sol brilla a través de la ventana y sobre mí cae la sombra de las rosas de nuestra madre. Muchas veces a lo largo de estos años he oído la voz de mi madre, pero en este caso no necesito escucharla para saber qué me diría. Por eso no arrojaré esto al fuego. ¿Recuerdas, verdad, el día en que rompí la jarrilla de la leche al arrojártela en la cabeza? Un día que me estaba fastidiando. Sé que lo recuerdas, pues una vez se lo mencionaste a Claire. Yo vacilaba en admitir el delito y tú asumiste la culpa. Pero padre sabía la verdad y nos castigó a ambos.
Ahora soy 10 veces abuela y tengo el pelo gris, pero aún me arden las mejillas de vergüenza y me encoge el estómago cuando recuerdo aquello. Padre hizo que nos arrodilláramos juntos para darnos unos azotes. Tú chillabas y gruñías como un cachorro mientras te pegaba, y yo apenas podía respirar y no me atrevía a mirarte. Luego me tocó el turno, pero estaba tan alterada por las emociones que apenas sentí los golpes. Sin duda, al leer esto dirías, indignado, que fue solo porque padre me trató con más suavidad por ser una niña. Es posible que sí, y es posible que no. Reconozco que Ian es más tierno que sus hijas. Ese día juré que no volvería a ser cobarde, y ahora veo que es cobardía continuar culpándote por lo de Ian. Siempre he sabido lo que significa amar a un hombre, sea esposo o hermano, amante o hijo, y es peligroso. Los hombres irán donde les plazca y harán lo que deban. No corresponde a la mujer pedirles que se queden, ni hacerles reproches por ser lo que son, o por no retornar. Lo sabía cuando envié a Fran a Francia, lo sabía cuando te vi partir hacia Leoch, con la esperanza de que no te olvidaras de Lallybroch ni de mí. Lo sabía cuando el joven James nadó hacia la isla de las focas, cuando Michael se embarcó hacia París, y debía haberlo sabido también cuando el pequeño Ian se fue contigo. Pero siempre he tenido suerte, pues mis hombres han vuelto a mí siempre. Ya estuvieran mutilados o quemados, cojos, deshechos o en harapos, siempre han regresado. Llegué a suponer que era mi derecho, y eso fue un error. Desde el alzamiento he visto muchas viudas. No sé por qué supuse que estaba exenta de esos sufrimientos, que debía ser la única que no perdiera a ninguno de sus hombres, y solo a uno de sus pequeños. Justamente por haber perdido a Caitlin, amé tanto a Ian, pues sabía que era mi último hijo. Aún lo consideraba un niño, en vez de reconocer que era un hombre. Y siendo así las cosas, sé muy bien que aún si tú hubieras podido retenerlo, no lo habrías hecho, pues tú mismo eres otra de esas condenadas criaturas. Ahora he llegado casi hasta el final de esta página y me parece un derroche comenzar otra. Madre me amó siempre, Jamie. Cuando comprendió que iba a morir, me mandó a llamar y me encomendó cuidar de ti, como si yo pudiera dejar de hacerlo jamás. Afectuosamente, tu afectuosísima y amante hermana, Janet Flora Arabella Fraser Murray. Jamie retuvo el papel un momento, luego lo bajó con mucha suavidad y apoyó la cabeza entre las manos, de modo que yo no podía verle la cara. Tenía los dedos enredados en el pelo y se masajeaba la frente, moviendo lentamente la cabeza. Su respiración se oía algo entrecortada. Por fin dejó caer las manos para mirarme, parpadeando, intensamente enrojecido y con lágrimas en los ojos. Su expresión era extrañísima. En ella se mezclaban el desconcierto, la furia y la risa, que era apenas más visible. «Oh, Dios», dijo. Se secó los ojos con el dorso de la mano. «Oh, Cristo, ¿cómo diablos lo consigue?» «¿El qué?» Saqué un pañuelo limpio del corpiño para dárselo. «Hacer que me sienta como si fuera un niño de 8 años. Encima, idiota». Bueno, hemos llegado al final de hoy, de esta lectura. Espero que les haya gustado, espero que se haya escuchado bien, que no se haya cortado. Les mando un beso a todas y gracias por acompañarme.